Hello, my name is Ana Metri. Hello, my name is Luis Fernando García. And today we are going to talk about prefixes and suffixes. Hoy les hablaré un poco sobre los prefijos en inglés. Los prefijos son letras o grupos de letras que se colocan al comienzo de una palabra para cambiar su significado o función. Son muy importantes porque nos permiten formar nuevas palabras y enriquecer nuestro vocabulario. A continuación, veremos cómo se utilizan y algunos ejemplos de diferentes tipos de prefijos. Comenzamos con el uso de los prefijos. Los prefijos se usan de diversas maneras en inglés. Entre estas podemos nombrar, primeramente, el cambio de significado, pues al agregar un prefijo podemos cambiar el significado original de una palabra. Por ejemplo, el prefijo on indica negación o reversión, como en happy y unhappy, que significa feliz e infeliz. Otro claro ejemplo es el prefijo non, que denota negación o falta, como en fiction y non-fiction, que significa ficción y no ficción. Otro uso de los prefijos es el incremento o disminución. Los prefijos pueden indicar un aumento o disminución en la intensidad de una palabra. Por ejemplo, el prefijo re indica repetición, como en la palabra build y rebuild, construir y reconstruir. También tenemos el prefijo dis, que indica negación o inversión, como en agree y disagree, que significa estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Y por último, podemos usarlos para categorización, pues al agregar ciertos prefijos podemos categorizar o clasificar una palabra. Por ejemplo, el prefijo micro se usa para indicar algo pequeño o a escala reducida, como en la palabra microorganism. Y otro ejemplo es el prefijo multi, que indica varios o muchos, como en la palabra multicultural, que significa multicultural. Ahora procedo a hablarles un poco sobre los tipos de prefijos. Existen varios tipos de prefijos en inglés. Algunos de los más comunes son los prefijos negativos. Estos prefijos se utilizan para indicar negación. Algunos ejemplos son on, this y non. También tenemos los prefijos de cantidad. Estos prefijos se utilizan para indicar cantidad o número. Algunos ejemplos son mono, be y tree. Por último tenemos los prefijos de tiempo. Estos prefijos se utilizan para indicar tiempo o secuencia. Algunos claros ejemplos son pre, post y ante. Ahora les voy a proporcionar unos ejemplos de los prefijos en inglés. Comenzamos con los prefijos negativos. Tenemos la palabra incomplete, que significa incompleto en español. También la palabra disconnect, que significa desconectar. Y la palabra non-stop, que significa sin parar. En segundo lugar tenemos los prefijos de cantidad. Podemos poner como ejemplo la palabra monochrome, que significa monócromo. La palabra bilingual, que significa bilingüe. Y tricycle, que significa triciclo. Y por último, los prefijos de tiempo. Primero tenemos la palabra de prehistoric, que significa prehistórico. Y postgraduate, que significa postgraduado. Bueno, finalmente, para concluir, podemos deducir de todo esto que se explicó que los prefijos son una herramienta valiosa para expandir nuestro vocabulario en inglés y darle a las palabras nuevos significados. A través del uso de prefijos podemos comunicarnos de manera más precisa y eficaz en este idioma. Espero les haya gustado mi intervención y ahora les paso a mi compañero Luis Fernando. Hello, my name is Luis Fernando García y el día de hoy yo les estaré hablando un poco acerca de los sufijos en inglés. Los sufijos no son más que letras o grupos de letras que se agregan al final de una palabra con el fin de cambiar su significado o función. Son muy importantes ya que nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario y crear nuevas palabras. Los sufijos pueden ser derivativos o flexivos. En la mayoría de las lenguas los derivativos preceden a los flexivos, ya que estos se encuentran más cerca de la raíz. Y bueno, a continuación veremos algunos ejemplos de los diferentes tipos de sufijos que existen. Y ahora continúo con el uso de los sufijos. Bueno, los sufijos en inglés se pueden utilizar de diferentes maneras, tal como son los tres casos que les mostraré a continuación. Bueno, en el caso número uno tenemos el cambio de categoría gramatical.
Al agregar un sufijo podemos cambiar una palabra de un tipo a otro. Por ejemplo, podemos convertir un adjetivo en un sustantivo con el sufijo tion, como el ejemplo de la palabra education, que significa educación. También podemos convertir un verbo en un sustantivo utilizando el sufijo er, como en el ejemplo de la palabra teacher, que significa profesor. En el ejemplo número 2 está el cambio de significado. Los sufijos pueden modificar el significado completamente original de una palabra. Por ejemplo, el sufijo less indica falta o ausencia, como en careless, que significa descuidado, o hopeless, que significa desesperado. Por el contrario, el sufijo full indica plenitud o capacidad, como en successful o helpful, que significan exitoso, exitosa o útil. Y en el caso número 3 está la formación de palabras derivadas. Los sufijos nos permiten crear nuevas palabras relacionadas con otras existentes. Por ejemplo, con el sufijo ness podemos formar sustantivos a partir de adjetivos como en happiness, que significa felicidad, o sadness, que significa tristeza. Por el contrario, con el sufijo ly podemos formar adverbios a partir de adjetivos como en showly, que significa lentamente, o happily, que significa felizmente. Bueno, ahora voy con los tipos de sufijos. Existen diferentes tipos de sufijos en inglés. Algunos de los más comunes son los sufijos nominales, adjetivales y verbales. Bueno, como los mencioné, están los tres más comunes. Empiezo por el nominal. Estos sufijos se agregan a los sustantivos para formar otros sustantivos. Por ejemplo, el sufijo ment, muy conocido, se usa para formar sustantivos a partir de verbos, como en el ejemplo de la palabra enjoyment, que significa disfrute, o development, que significa desarrollo. Los sufijos adjetivales, estos sufijos se agregan a los sustantivos o verbos para formar adjetivos. Por ejemplo, el sufijo able se usa para indicar capacidad o posibilidad, como en comfortable, que es cómodo, o readable, que significa legible. Y en el último caso sería los sufijos verbales. Estos sufijos se agregan a los sustantivos o adjetivos para formar verbos. Caso contrario, por ejemplo, el sufijo ice se usa para indicar acción o proceso, como en finalize y organize. Y bueno, en conclusión, los sufijos son una gran herramienta muy poderosa para ampliar nuestro vocabulario y entender mejor el idioma inglés. La verdad, siento que teniendo un mejor conocimiento de los sufijos, todas las personas que no hablamos este idioma ya podríamos tener, por así decirlo, un camino más fácil a entenderla, porque de ahí nos guiamos por la estructura, su función y su originalidad. Y bueno, sin más que decir, espero que esta información te haya sido útil y que ahora tengas por lo menos un poco más de comprensión sobre el mundo del habla inglesa. Thank you very much. Bye.